tal amigos? Bienvenidos a De mi corazón a la mesa. El día de hoy tendremos una receta súper práctica, súper deliciosa. Van a ver que a todos les va a encantar, así que no te pierdas esta receta, quédate hasta el final. ¡Comenzamos! Prepararemos estos deliciosos bolis Oreo que a todos les van a encantar. Vamos a comenzar haciendo nuestra base para los bolis y para esta vamos a necesitar leche. Esta leche es leche entera, tiene 3 gramos de grasa y es ultrapasteurizada. Es importante que sea leche ultrapasteurizada porque no la vamos a hervir, no podemos usar leche bronca que necesite ser hervida. También vamos a ocupar leche en polvo. Esto nos va a servir para darle cremosidad a nuestros bolis. Leche condensada, con esta vamos a endulzar nuestros bolis. Le vamos a poner vainilla. La vainilla la vamos a poner sin importar de qué van a ser. En este caso, pues ya sabemos que van a ser de Oreo, pero podemos utilizar esta base para cualquier sabor que vayamos a ocupar. Y si queremos hacerlo para negocio, un poquito más profesional, que nos queden un poquito más cremosos, vamos a ocupar este polvito que se llama CMC. Este lo podemos comprar en cualquier tienda de materias primas. Si no lo tienen, no importa. Con lo anterior ya podemos hacer unos bolis bien cremosos, pero si lo vamos a hacer para negocio o si queremos vernos más profesional en nuestros bolis, podemos ocupar el CMC, no es muy costoso y ahorita les voy a enseñar exactamente cómo lo debemos integrar a nuestra mezcla. Vamos a comenzar vaciando en un bol nuestra leche, esta debe de estar a temperatura ambiente. Recuerden que esta leche debe ser entera, no puede ser deslactosada o deslactosada light, porque esa grasa que tiene, aunque es muy poquito, son 3 gramos, nos va a aportar la cremosidad que necesitamos para que nuestros bolis salgan cremositos. Vamos a integrar nuestra lata de leche condensada. Aquí en México la marca más común es la de Nestlé, que es la lechera, pero pueden ocupar cualquier leche condensada que encuentren en el supermercado. Para quienes no sepan, esta es la leche que viene endulzada. De extracto de vainilla vamos a poner de 1 a 2 cucharaditas. Si nos queremos ver más profesionales o los vamos a hacer para negocio, le vamos a poner CMC. Este polvito lo que va a hacer es que le va a dar cremosidad a nuestra mezcla. Y para esta cantidad de bolis le vamos a poner 2/3 de cucharadita. Y no lo debemos de poner directamente en la leche. Lo debemos de poner en un vehículo, que en este caso va a ser nuestra leche en polvo. Entonces primero lo vamos a mezclar aquí en nuestra leche en polvo. Recuerden que la lista de ingredientes con cantidades exactas la pueden consultar en la cajita de los comentarios. Es muy importante que del CMC no nos vayamos a pasar y también es muy importante que no lo pongamos directo, sino que lo mezclemos primero con nuestra leche en polvo. En nuestro bol donde ya pusimos todos los ingredientes líquidos, vamos a mezclar con un mixer de este tipo. Si ustedes no tienen un mixer de este tipo, deberán mezclarlo en la licuadora. Aquí lo importante es que la leche en polvo junto con el CMC lo debemos integrar a nuestra leche líquida en forma de lluvia mientras el mixer está licuando. Esto es para que el CMC se integre súper bien en toda nuestra mezcla y no nos queden grumitos. Así es que después de que ya lo hayamos integrado, lo vamos a seguir mezclando por un par de minutos. Si no tienen CMC, no lo encuentran o no lo quieren ocupar, no se preocupen, no lo ocupen. De todas maneras les va a quedar cremosito porque la leche en polvo es el término que les va a dar. Después de aproximadamente 1,5 minutos mezclando, vean cómo está nuestra mezcla, muchísimo más densa. ¿La vieron? Tiene una consistencia como de atolito. Y esto va a hacer que queden bien cremositos nuestros bolis. Toda esta espuma la vamos a tener que retirar. Con esto ya tenemos nuestra base para cualquier sabor de boli de leche. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el sabor de las galletas Oreo. Y para esto vamos a agregar unas 5 galletas Oreo. Medio las vamos a trocear. Y con nuestro mixer las vamos a triturar. No queremos que los puntitos de chocolate que se perciben se deshagan y que se ponga completamente café en nuestra mezcla, sino que queremos que tenga esos como chispitas de chocolate y de crema que caracterizan nuestras galletas Oreo. Vamos a dejarle así, vean. Con esto ya terminamos de preparar nuestra base.
Ahora sí, para armar nuestros bolis vamos a ocupar bolsas. Yo las voy a ocupar de 7 por 21. Pero les recomiendo que si pueden encontrar las de 5 por 30 y tantos, ocupen esas, se ven mucho más bonitas. Siento que el boli queda más delgado y mucho más largo, pero eso hace que luzca un poquito más. Vamos a ocupar también galletas Oreo por aparte. Vamos a irle poniendo entre 200 o 250 mililitros de la mezcla. Si lo van a hacer para negocio o para la casa, esa es la cantidad óptima. Aquí en la descripción y en los comentarios te voy a dejar ligas a más recetas que te van a encantar. Y si esta receta te está gustando, por favor regálame un like. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuestras próximas recetas. Vamos a rellenarlas con galleta Oreo. Si es para negocio les aconsejo que pongan solamente una, pero si es para casa pongan 2. Ya dentro de nuestra bolsa las troceamos y rellenamos nuestra bolsita. Ya rellena, giramos, tratando de no dejar demasiado tenso el boli, porque cuando se congela se va a expandir un poquito. Y hacemos el nudo. Pues miren, aquí voy a hacer un boli con una sola galleta, como para negocio, para ver qué tal luce. Pues miren, aquí ya tengo los bolis, me salieron 9 de 200 mililitros y es importante que los pongamos en una charola para llevarlos a congelar. De lo contrario se van a congelar todos doblados y no lucen tan bonito. Sobre todo si lo van a usar para negocio, es muy importante la presentación. Bien, pues aquí ya es otro día y como vemos nuestros bolis ya se congelaron. Miren, estos son los que tienen una sola galleta. Y pues como pueden ver se ven bastante bien. Y estos son a los que les pusimos 2 galletitas. Vamos a cortar uno por en medio para ver qué tal se ven. Pues miren qué bien se ven cremosos, no se ven que tengan muchos cristales de hielo y también se ve el relleno de la galleta. Miren, realmente sí se siente bastante cremoso. Y el sabor que le da la leche en polvo, que es de la Carnation, la verdad es que está bien rico. Vamos a darle a probar al marido. Está súper rico. Ojalá que se animen a hacerlo. Les recomiendo esta receta, espero que se animen a prepararla para sus peques, para esta época de tanto calor. Está súper refrescante o incluso, ¿por qué no? Hagan negocio, véndanlo en su colonia. Estoy segura que les va a ir muy bien porque conozco de muchas historias de éxito vendiendo los bolis gourmet. Así es que si les gustan este tipo de recetas y quieren más videos con más sabores, déjenmelo en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.